a todos y bienvenidos a la edición número 22 del Foro de Inversión Angels. Como siempre, el penúltimo jueves de cada mes. Como siempre, no quiero entretener muchísimo, así que primero voy a dar las directrices para los que estáis aquí ahora mismo en presencial. Enfrente de vosotros, todos los inversores, encontraréis 3 papeles, uno en el que tenéis las reglas de juego, el orden del día, y después seguido de los one-pagers y un formulario. El formulario es la parte más importante, porque es ahí donde tendréis que decirme el sí o el no, en caso de que queráis conocer a alguno de los 6 participantes o empresas que van a presentar hoy, ¿vale? Dicho eso, os dejo esto por aquí. Estas son las 5 más una empresa sorpresa que van a presentar hoy. Tenemos a Sanalizer, Arcadia, Imperia, Hunt y Forvenius. Y nada, no quiero quitaros mucho más tiempo porque, como siempre, la primera media hora es una píldora formativa y en este caso contamos aquí física y presencialmente con Lucas de la Vega de Zubi Capital, que nos va a hablar sobre Venture Debt como financiación alternativa. Así que, Lucas, cuando quieras, ven aquí y explícanos, porque sé que hay muchos aquí que no saben lo que es el Venture Debt o no tienen una idea tampoco muy clara. Así que cuando quieras. Vale, fenomenal. Pues oye, lo primero, muchas gracias a todos por estar aquí, por dedicarnos el tiempo y sobre todo muchas gracias, Ángels, por traernos a dar esta píldora formativa que yo creo que puede resultar interesante para alguno de vosotros, ¿no? En primer lugar, ¿qué es lo que hacemos, no? Nosotros llamamos Impact Venture Debt porque además de hacer Venture Debt somos inversores de impacto, ¿no? Zubi Capital es una parte del grupo Zubi Labs que tiene otras 3 patas. La primera es una parte, la pata de educación, donde tenemos unos colegios y tenemos otras empresas dedicadas al mundo de la educación. La segunda es lo que llamamos Zubi Cities, que es todo lo relacionado con real estate y construcción, donde tenemos varias compañías, tanto de software como inmobiliarias tradicionales. La tercera pata es la aceleradora, que probablemente es la que conocéis, que es de donde salen el resto de empresas del grupo. Y la cuarta es Zubi Capital, que es desde donde financiamos proyectos de terceros, es decir, la parte de asset management dentro del grupo Zubi Labs. Y después de esta breve introducción, os cuento un poco por qué hacemos lo que hacemos y por qué hemos decidido lanzar este vehículo de deuda, ¿no? En primer lugar, yo creo que esto es algo que no se dice demasiado, pero que es una triste realidad, y es que encontramos muchos fundadores exhaustos antes de llegar a las series A o llegando a las series A, ¿no? Yo creo que emprender es duro, pero más si no tienes el control de tu compañía, ¿no? Y si te has dejado, antes de generar unos ingresos sustanciales o de poder gestionar una cuenta de resultados, más de la mitad de tu cap table, ¿no? Y este es un ejemplo bastante clásico de, oye, alguien que hace un Family Fools and Friends, un seed y demás, y que llega a la Series A habiendo perdido el control de su compañía, ¿no? Si ponemos que cada ronda implica entre un 15 y un 25 de dilución, si haces un Family Fools and Friends, un seed, un pre-seed o un pre-Series A, que todos ellos yo creo que entran dentro del curso de la normalidad de muchas compañías, pues has perdido el control de tu compañía, ¿no? Y yo creo que esto es importante, sobre todo porque es muy relevante tratar de balancear los fondos que metes dentro de tu compañía, ¿no? Al igual que, y ahí hago la analogía con una hipoteca, ¿no? Pero al igual que no comprarías una hipoteca con capital, sino que te endeudas porque eso es más barato para ti, es lo mismo para tu compañía, ¿no? Perder el cap table de tu compañía y no tratar de apalancarla, y no voy a hacer solo sponsoring de Venture Debt, sino sobre todo de fondos públicos y de cualquier otro tipo de financiación, que desgraciadamente no siempre es lo capilar que quisiéramos, pero eso es muy importante, ¿no? O sea, y tener en cuenta la deuda como un elemento más de financiación a la hora de buscar capital en el sentido más amplio, no solo capital social, ¿no? Y el segundo motivo, pues como veis ahí, el propósito de nuestra inversión, ¿no? Nosotros invertimos siempre con un propósito. Tenemos 7 inversiones hasta la fecha, las podéis ver ahí, pero bueno, nacimos como un fondo para ayudar a la recuperación post-COVID y tenemos un par de inversiones relacionadas con ese mundo. Tenemos inversiones en healthcare, accesibilidad, educación y clima, pero no nos limitamos a ello y la realidad es que buscamos un propósito a todas las inversiones en todas las inversiones que hacemos, y eso es lo que de verdad nos mueve como inversores, ¿no? Yo creo que aquí, y una parte relevante de lo que tenemos que hacer, que viene vinculada a por qué es tan difícil o por qué la gente no tiene en cuenta la deuda a la hora de buscarla, es porque para todos yo creo que es muy fácil poner en cajones el conocimiento, ¿no? Y el categorizar el conocimiento, ¿no? Y si lo veis ahí, probablemente todos tenéis bastante en mente la escalera que veis a vuestra izquierda, que empieza por un Family Fools and Friends, que sigue por un seed, una serie A, y encima lo ponemos todavía más fácil porque a las series después de la A simplemente les damos el orden alfabético correspondiente, ¿no? Entonces,
¿Qué pasa con la deuda? Que nadie sabe en qué punto está y qué instrumento es el correcto, por dos motivos. En primer lugar, porque la financiación pública es cambiante, no solo con los cambios de gobierno, sino que cada vez hay distintos programas y es difícil estar al día de ello, y yo recomiendo fuertemente, sin que nosotros lo hagamos, que busquéis una boutique o alguien que os ayude a buscar financiación pública, porque seguro que será barato a la larga para vuestra compañía. Y aquí el ejemplo clásico es que lo que significan 150.000 euros para una empresa en un Family Foods and Friends es mucho más de lo que te cuesta pagar a una consultora para conseguir estos 150.000 euros de Family Foods and Friends. Y de nuevo, yo soy un gran valedor de la deuda, pero no de la mía, de toda, ¿no? que creo que es interesante, ¿no? Pero ahí veis ese garabato tan feo de la deuda, ¿no? Nadie sabe en qué estadio puede encontrar qué tipo de deuda, no son famosos o no son conocidos los inversores de deuda, nadie sabe qué acceso a financiación, ¿no? De repente te encuentras una compañía que tiene millones en Serie A y no sabes muy bien cómo los ha conseguido, ¿no? Dices, oye, no, es que las sucursales bancarias son más agresivas fuera de los territorios más poblados, notablemente Madrid y Barcelona, y parece ser que las startups de fuera consigues mayor financiación, o simplemente es que tienen menos acceso al capital, y por capital me refiero a los inversores que están sobre todo en estos núcleos de inversión, ¿no? Entonces, yo creo que hay bastante desconocimiento, y tampoco yo vengo a poner luz sobre ello porque sería demasiado complejo, pero sí a contaros un poquito por qué tiene sentido el financiar con deuda las compañías. Y al final se trata de seguir el gráfico que encontráis a vuestra derecha y que habla de la financiación a medio y largo plazo, ¿no? Este concepto para mí es muy relevante, ¿no? Porque creo que muchas veces cuando se plantea una ronda de inversión no se hace de la forma correcta. Y esto probablemente es el rol número uno del CFO, y una frase que yo digo mucho a los emprendedores es que el CFO casi siempre sale barato, ¿no? Le comentaba antes a unos emprendedores que están aquí que, oye, si tú consigues que tu CFO te consiga entre 100 y 150.000 euros recorriéndose sucursales bancarias, hablando con asesorías de ayudas públicas, has conseguido, dependiendo del estadio de tu compañía, salvar una parte muy relevante del cap table, que por lo general, si tú vas a seguir trabajando en esa compañía durante los próximos 5 o 10 años, es muy relevante, ¿no? Y digo 5 o 10 años porque es la media de estancia o la media de time to exit de un fondo de Venture Capital en España, ¿no? O sea, no estoy diciendo números que sean totalmente ajenos a lo que hacemos aquí todos, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy relevante, ¿no? ¿Y por qué digo que se plantean mal las rondas de financiación? Porque el rol de un CFO o de un CEO, en el caso de que no lo haya, se trata de machear activos y pasivos dentro de las compañías, ¿no? Yo creo que no deberíamos financiar I+D con deuda, porque tiene una visibilidad sobre los ingresos futuro muy baja, pero sí que creo que los equipos de ventas se deberían financiar con deuda. ¿Por qué? Porque a futuro, si esos equipos de ventas han sido exitosos, esa deuda se va a refinanciar, y potencialmente a un coste más bajo. Pero eso, independientemente, siempre va a ser más barato, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es importante hacer un ejercicio de reflexión, y ahí lo veis con el Venture Debt, pero podría ser con cualquier otro tipo de deuda, de entender, oye, ¿cuál es la curva J o cuánto tiempo tardan estas inversiones que yo estoy haciendo dentro de mi compañía en dar frutos y en aparecer en el balance, en este caso, los resultados de mi compañía, para que yo pueda acceder a financiación bancaria a través de esto, ¿no? Y luego hay otros ejemplos que son todavía más obvios que financiar pasivos a medio o corto plazo, que es el financiar CAPEX o financiar Working Capital, que generalmente, por Working Capital me refiero a capital circulante, es decir, el tiempo que tardan en pagarte o que tardas en pagar a tus proveedores y clientes, ¿no? Pero estos dos tipos de gastos, que son muy comunes en todas las empresas, generalmente tienen un activo detrás, bien una factura o bien un activo físico. Pues todos ellos probablemente sí que hay que tratar de estructurarlo de tal forma que se puedan financiar con deuda. ¿Por qué? Porque tú le dices al señor prestamista, oye, señor prestamista, en caso de que yo hiciera impago, usted va a tener el activo. Y usted puede tirar del activo y no se tiene que preocupar de mi perfil de riesgo, porque ya tiene el activo como colateral de esta financiación. Y creo que eso es otra cosa que no se hace y que en muchos casos hace
engordar las rondas de capital, ¿no? Que creo que es importante tener en cuenta, ¿no? Y aquí un poco de historia sobre el Venture Debt y por qué nace, qué es lo que hacemos nosotros, ¿no? Aquí es los famosos términos y condiciones, que al final es lo que a la gente más le interesa, ¿no? El Venture Debt nace en Estados Unidos. A día de hoy hay casi todas o una de cada 5 transacciones, es decir, el 20% de las transacciones de Estados Unidos de capital en rondas de compañías tecnológicas van acompañadas por algún tipo de componente de deuda. No es el caso de Europa, que está en torno al 5 o 10% y está mucho más atrás de los Estados Unidos. Pero bueno, aquí es difícil juzgar porque probablemente la financiación pública juega un rol muy importante en ese gap que yo os comento. Pero en cualquier caso, y para que entendáis riesgo-rentabilidad, los diferentes tipos de fondos que hay, tenemos la financiación bancaria, que como sabéis son tipos por debajo del 5% en casi todas las ocasiones y que es la más barata, que es a la que deberíais tratar de tener acceso en primer lugar. Los fondos de deuda, que son fondos de direct lending, que generalmente no aplican a compañías tecnológicas por el hecho de que no tienen activos o por el hecho de que están muy lejos de la rentabilidad, y son fondos de tamaño razonablemente grande que se alejan de las necesidades de las compañías tecnológicas. Los fondos de Venture Debt, que os los recomiendo fuertemente, y entre los que nos encontramos nosotros, y los fondos de Venture Capital. Y si veis, pongo el binomio riesgo-rentabilidad de Venture Capital por encima del de Venture Debt, porque somos más baratos, pese a que conceptualmente no lo parezca, y vamos a la parte derecha de la slide. ¿Qué es lo que veis en la parte derecha, ¿no? Que cobramos, entre comillas, un tipo de interés entre el 8 y el 12%, ¿no? Y que además tenemos una cosa que se llama equity kicker, que explicamos un poquito más abajo, que es que por encima del préstamo cogemos una cantidad de acciones que se nos regala por haber puesto a riesgo ese préstamo, ¿no? Y la gente dice, oye, pero ¿por qué voy a coger esto si tienes un tipo de interés, si además te tengo que devolver el préstamo y además, como el inversor de capital, te estás quedando parte de mi capital social? Lo vemos un poquito en adelante, pero otras condiciones que yo creo que son relevantes para que entendáis por qué utilizas el Venture Debt es porque tiene carencia, ¿vale? El principal no se empieza a repagar hasta pasados 12 o 18 meses. Y bueno, y la amortización detrás de esto es entre 24 y 36. Es decir, que tú repagas el préstamo normalmente en 3 o 4 años, ¿vale? Es decir, que si yo te dejo 1 millón, durante el primer año no pagas nada, durante el segundo pagarás 300.000, durante el tercero 300.000 y durante el último 300.000, 333.000, para ser más exactos. Pero en cualquier caso, este es el ejemplo clásico que hacemos nosotros dentro del fondo para que entendáis, y simplemente para los que os dé mucha pereza leer los números, que entendáis que las barritas son proporcionales. Cuando una compañía A busca financiación para internacionalizarse, para incrementar su RR, para lo que sea, y digamos que esta compañía vale 10 millones y necesita 2 para llevar a cabo esta tarea, lo que va a obtener por parte del capital es una dilución del 17%, y eso es un post-money, ¿vale? Pero si hacéis el número, ¿no? Al final lo que ha conseguido es un capital que se va a quedar dentro de la compañía. Si lo veis abajo, lo que obtienes con un préstamo es un préstamo, el mismo préstamo, de 2 millones. ¿Qué es lo que acaba pagando la compañía? Y sería la barrita de total en el caso del capital, en el caso de una hipotética venta a 40 millones, que por cierto es la media de España y que también tampoco es un número que está cogido al azar, pues pagaría 6,8 millones. Es decir, que económicamente es más rentable financiar vía deuda que financiar vía capital, porque pese a que has pagado 600.000 euros de intereses y que has repagado 2 millones de préstamo y que además has regalado parte de las acciones de la compañía, como has regalado una parte de acciones de compañía tan pequeña y la revalorización del capital ha sido tan grande, porque ninguno de las personas que yo he conocido que trabajan en startups piensa que su compañía vale al menos 5 veces lo que vale a día de hoy cuando viene a pedirme dinero. Ahí veis un poco la suma, ¿no? Y la realidad es que hay un ahorro económico. Detrás de todo esto, a mí me parece muy interesante resaltar que muchas veces lo que consigues con el Venture Debt es no dar la mayoría de tu compañía. Es decir, que si has pasado por un Family Fools and Friends, si has pasado por una Serie A o por una pre-Serie A y te encuentras en una posición donde los socios fundadores tienen entre el 60 y el 70% de la compañía y estás pensando en buscar capital por un importe que suponga una dilución
del 20 o del 15%, es decir, que pierdas tu mayoría, es muy interesante meter a un fondo de Venture Debt para seguir mandando y para seguir tomando las decisiones relevantes dentro del cap table. Es decir, el Venture Debt no tiene derechos políticos. Uy. Bueno, aquí tenéis una explicación adicional sobre la curva J y sobre por qué nosotros pensamos que es interesante y complementario el meter equity capital, ¿no? El ejemplo anterior es un ejemplo muy brusco, donde claramente podéis ver la diferencia entre meter capital y meter deuda, pero cuando yo hablo de que las rondas están mal estructuradas de base, es que idealmente tú tienes unas necesidades a largo plazo que cubrir con capital y unas necesidades a corto plazo que deberías cubrir con deuda, ¿no? Y esto es un poco lo que viene a explicar esta slide. En la derecha, la pregunta que siempre nos hacen, ¿no? ¿Qué pasa si no puedes pagar o cómo repagan las compañías? La realidad es que nos metemos en compañías que crecen al menos un 25% año a año y que tienen tres fuentes de repago muy obvias, ¿no? La primera sería la financiación bancaria. Imaginamos que en nuestra compañía invertimos cuando factura 500.000 euros y pasa a facturar 1 millón, pues el banco incrementa líneas de crédito en esa compañía y lo único que has hecho es refinanciar una deuda con otra. ¿Qué es lo que decía yo antes? De que, oye, idealmente lo que tienes es que cambiar unos pasivos por otros y conforme vaya creciendo tu compañía va a crecer su calidad crediticia y por lo tanto esos pasivos te van a ser más baratos. La segunda es la financiación pública, que desafortunadamente y pese a que es copiosa en Europa, no tiene una certidumbre sobre plazos en muchos casos, ¿no? Sí sobre cuándo se otorga, pero no sobre los plazos. Y en muchos casos, casi todas las compañías en las que nosotros invertimos, al ser compañías de impacto y al ser compañías que se dedican a invertir en tecnología, son compañías que son susceptibles de recibir ayudas públicas. El único problema es que los fundadores trabajan con un nivel de incertidumbre demasiado grande sobre cuándo se van a desembolsar esas ayudas públicas. Y muchas veces somos refinanciados por la financiación pública. Y la tercera, evidentemente, es el repago orgánico. Es decir, las compañías crecen, generan caja y nos repagan, ¿vale? Este es un gráfico, yo creo que razonablemente interesante para que entendáis lo que es el runway de una compañía y cómo pensamos que debería ser y cómo pensamos que el Venture Debt ayuda a las compañías a llegar más lejos dentro de su cadena de financiación, ¿no? Tú podrías perfectamente realizar una serie A, digamos, de 2 millones, que te va a llevar a una serie B al cabo de 18 meses, pero también puedes realizar una serie A de 3 millones, incrementando con 1 millón de deuda, y eso que te dé al menos 12, 18 meses de runway más, y llegar a una serie B con mucha más solvencia, ¿vale? El concepto está entendido. Algunas de las cosas que hacemos y quizás las operaciones más estándar son el puente entre rondas, es decir, financiar antes de que entre capital para conseguir una mejor negociación con el mismo, complemento a una ronda de financiación, que era el ejemplo que veíamos antes, financiación del LTV/CAC, que yo creo que es la más sencilla, y la financiación al break-even. Otras cosas que son operaciones a medida y que nos gustan mucho son el puente al cobro de un pago, como pudiera ser una ayuda pública, una estructura con garantías para compañías que tienen algún tipo de activo. Lo hemos visto mucho en FinTech y lo hemos visto mucho en PropTech, cuando eres una compañía que se dedica a prestar o eres una compañía que se dedica a cambiar inmuebles de un sitio a otro. Sobre todo la financiación de adquisiciones, que para nosotros es muy obvia, porque generalmente cuando financias una compañía que factura 1 millón con una compañía que factura otro millón, la suma ya factura 2 millones y ex ante el banco no te financia, pero después de esa operación corporativa el banco ya ve una compañía mucho más sólida y entra a financiar la nueva compañía. Y eso es algo que hacemos con mucha frecuencia, y la refinanciación de deuda en menor medida. Aquí tenéis que, si queréis lo vemos más adelante porque es un cuadro razonablemente aburrido, las diferencias entre los préstamos participativos, préstamos convertibles y Venture Debt, que es algo que nos preguntan con bastante frecuencia. La realidad, y porque os quedéis algo dentro de Venture Debt, préstamo convertible, préstamo participativo, yo diría que el préstamo participativo, que es tan frecuente, tiene lo peor de los dos mundos, ¿vale? Porque tiene conversión, es decir, es capital cuando el prestamista quiere y es deuda cuando el
prestamista quiere. Es decir, que en caso de que la compañía vaya mal, va a seguir siendo deuda y va a ser una liquidación preferente por encima de la liquidación preferente del capital, y si la cosa va bien, te va a afectar la dilución en la misma manera o más, porque generalmente tienen un interés que se acumula en acciones, en el capital y en la dilución de tu empresa, ¿no? Yo creo que esto es, bueno, porque tengáis un poco a vista los términos y condiciones más estándares de este tipo de financiación. Y la última, que yo creo que va un poco en línea con qué somos, qué hacemos y qué nos gustaría hacer, pues aquí veis qué tipo de instrumento es To Be Capital y cómo nos posicionamos entre la filantropía y la inversión tradicional. Pero, de nuevo, el concepto es poner a rodar la rueda para que las compañías que tienen un propósito social o medioambiental sean capaces de crecer y de generar un mejor impacto y un mayor impacto por sí mismas. Y hasta aquí la exposición. Si tenéis alguna pregunta, no sé si son capaces de preguntar online. Muchas gracias, Lucas. Responde a tu pregunta. Sí, tenemos a Javier que moderará, pero bueno, tenemos aquí también público. Y te quería preguntar una cosa para que quede claro tanto para los oyentes que estamos aquí como los que están en casa, para que dejes claro en qué fase dentro de una startup crees tú que es la recomendada para empezar ya a hacer ese híbrido de Venture Debt con financiación, porque para una 3Fs supongo que no estaréis muy dispuestos a financiar. La realidad es que depende de la compañía y de dos cosas, del nivel de las garantías y del nivel de la visibilidad de ingresos. Yo os pongo un ejemplo, salía en la presentación Becas, que es una compañía que invertimos pre-revenue, porque lo que hace es adelantar las becas a los estudiantes, ¿no? Y nosotros, cogiendo ese colateral tan bueno que son las becas, pensamos que les podíamos adelantar dinero, pese a que la compañía acababa de nacer y no generaba ningún tipo de revenue. Porque en el caso de que la compañía quebrara, nosotros tendríamos esas becas como colateral y era una buena operación rentabilidad-riesgo. Por eso digo que la verdad es que se adapta a todos los niveles. La realidad es que cuando antes hagas el Venture Debt, más eficiente es el ahorro de dilución, porque más pequeña es la valoración y, por tanto, bueno, pues más impacta. Pero en lo general entramos en pre-series A, en compañías que facturan al menos 1 millón de euros, y ese sería un poco el estándar donde nos encontramos, pero sobre todo lo que miramos con mucho ahínco es la visibilidad de ingresos futuros. Es decir, todos los modelos, evidentemente, que tienen cierto grado de recurrencia nos gustan, y los que tienen poca visibilidad sobre ingresos futuros nos gustan menos. Totalmente lógico. ¿Alguna pregunta aquí en el público? Sí, genial. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tal? Soy Javier de Toro de Angels. Te quería preguntar, de cara a potenciales LPs, ¿el ciclo de vida del fondo suele ser el mismo que de un fondo de capital riesgo? No, es un fondo un tanto más corto por el hecho de que la deuda se devuelve a los 3 o 4 años, que es lo que yo explicaba, ¿no? Entonces, los ciclos de vida del fondo para un inversor son iguales, porque son 10 años, porque el componente de las acciones se deshace de la misma manera que en un fondo de Venture Capital, pero la realidad es que una cosa que a los inversores les resulta bastante interesante es que el famoso 1X, ¿no? El famoso ya estoy a salvo con esta inversión, llega mucho antes, generalmente en el año 6, donde ya has recibido gran parte de las amortizaciones y potencialmente has materializado algún paquete de acciones, y en ese rango de fechas 5 o 6, que probablemente viene 2 o 3 años antes de lo que pueda acontecer en un fondo de capital, el fondo ya ha devuelto lo opuesto. Tano López, de Caira. Te quería preguntar, ¿qué le parece a un inversor, perdón, por ejemplo, de serie B, que una startup llegue a pedirle dinero con un Venture Debt fuerte y un interés alto y todavía bastante deuda, ¿no? Por así decirlo. Sí, yo creo que es interesante y es una muy buena pregunta. En primer lugar, los costes financieros no deberían sobrepasar el 20-25% de tu P&L en ningún momento, porque si no entras en esa asfixia de la deuda. Yo creo que esto es relevante, ¿vale? Y por eso nosotros también nos fijamos mucho en la visibilidad de los ingresos, porque tampoco a nosotros nos interesa entrar en una compañía que esté sobreendeudada, ¿vale? Sobre la segunda pregunta, hay una fórmula muy sencilla que dice que el enterprise value es igual al equity value menos la deuda, ¿no? Y pudieras pensar que se hace en serie B. La realidad es que, por lo general, los inversores, incluso en serie B, no son tan sofisticados. Te están valorando por una serie de atributos
sin tener en cuenta la deuda en muchos casos o en la mayoría de casos. ¿Por qué? Porque buscan tu tecnología, porque buscan tus clientes o porque buscan la visión de la compañía a largo plazo. Por la parte de la valoración, yo pienso que los fondos no son demasiado sensibles. Por la parte de un sobreendeudamiento, evidentemente yo creo que eso tiene sentido. Pero, puesto de otra forma, creo que no llegarías a cerrar una serie B. O sea, no vas a dejar de cerrar una serie B por la deuda, sino porque no has crecido lo suficiente y entonces la deuda supone un pasivo demasiado grande en tu compañía. Pero no te ha matado la deuda, te ha matado el no crecer. De esa deuda, ¿es a nivel a modo préstamo o puede ser en póliza también, a modo de disposiciones? Normalmente lo hacemos en formato préstamo. ¿Qué pasa? Que somos extremadamente flexibles. O sea, la realidad es que todos o casi todos los fondos de Venture Debt tienden a tramear mucho los préstamos. Es decir, si yo te presto 1 millón, tengo todo el interés del mundo en prestarte 300.000 euros ahora, 300.000 euros dentro de 6 meses y 300.000 euros dentro de 12. ¿Por qué? Porque con mis últimos 300.000 euros estoy parcialmente mitigando mi riesgo del préstamo. Porque, evidentemente, si la compañía no va bien, vas a utilizar ese dinero para refinanciar parcialmente. Que estás haciendo un pan con unas tostas y que no debería ser así, no lo es. Pero los inversores, muchas veces, a la hora de dar rango a las compañías, les encanta eso. Y a las compañías también les gusta mucho porque no pagas sobre un importe no desembolsado. En cualquier caso, normalmente, al ser préstamos, tampoco pagas por el disponible. Lo que suelen hacer es vincular el desembolso de esos tramos a hitos. Pero, por lo general, no suele haber mucha línea de crédito. O no entendido como una línea que tú tiras y dispones. ¿Por qué? Y un poco por darte también contexto sobre lo detrás, casi todos los fondos de Venture Debt son fondos, ¿vale? No son bancos. Entonces, no tienen esa flexibilidad de balance que pudiera tener un banco, que tiene detrás mucho dinero y que tú representas una cantidad muy baja. Entonces, pueden jugar con tu línea de crédito, no les importa darte y quitarte porque te cobran sobre un disponible, ¿no? Es otro tipo de operación, algo más rígida. Por explicarnos aquí lo que es el Venture Debt. Creo que a más de uno le has abierto un mundo que no conocían y si no, igualmente, como han tenido ahí, tienen vuestros emails y pueden ponerse en contacto con vosotros. Así que nada, oye, muchísimas gracias por todo. Nada, gracias a vosotros. Genial, pues vamos a empezar ya con la ronda de pitch. Tenemos aquí a Imperia, que va a ser el primer valiente que va a presentar. Así que Álvaro, cuando quieras, Muchas gracias, Tony. empiezas. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Álvaro Bernabé, soy el CEO de Imperia y vamos a convertirnos en el estándar de las herramientas de planificación operativa en España. Actualmente tenemos un producto, ¿vale?, en el que nuestros clientes son capaces de ejecutar su proceso de previsión de demanda y sabiendo cuántas cajas van a vender la semana o el mes que viene, planificar su producción y planificar sus compras. La idea de Imperia nació en 2018 cuando, junto a mi socio José, trabajábamos como consultores en una empresa llamada Deloitte. Íbamos a nuestros clientes, los analizábamos y les ofrecíamos 2 o 3 soluciones de previsión de demanda. Analizando estas soluciones, vimos que era un software muy premium, totalmente inaccesible para una pyme de 10 a 15 millones de euros, no solo por el coste económico que suponía una implantación de este software, sino también por la cantidad de gente que necesitas para llevar a cabo este proyecto con este tipo de herramientas. Por tanto, lo que decidimos fue crear una herramienta que ocupase este segmento del mercado, por debajo del que ya existía, y de esta forma multiplicar por 38 el mercado potencial que existe actualmente para herramientas de este tipo en España. Ya con la idea clara de lo que íbamos a hacer, contactamos con nuestro socio Sergio, el CTO de la compañía. A Sergio lo conocí el primer día de la universidad estudiando industriales. Y bueno, se le quedó un poco corto industriales y en tercero decidió meterse en ingeniería informática, ¿vale? Entonces, los tres en enero de 2019 decidimos dejar nuestros trabajos y constituir Imperia. Más tarde, en septiembre de ese mismo año, contratamos a Jessica para que nos apoyase en toda la parte de frontend y estamos con ella desde entonces. Volviendo un poco al 2018, la principal característica que nos diferencia de nuestra competencia, aparte del sector al que nos dirigimos y aparte de cómo abordamos el proceso de previsión de demanda, que también es muy importante, pero lo que principalmente nos diferencia de la competencia es que el usuario final de la herramienta, el que la utiliza día a día, no va a tener que salir de Excel. Esto era muy importante para nosotros porque cuando estábamos en Imperia, antes de ir nosotros, el usuario utilizaba Excel. Pero es que al irnos,
seguía utilizando Excel para algunas tareas y por tanto decidimos que este debía ser un pilar en el desarrollo de nuestra herramienta. Otra cosa que nos diferencia bastante de nuestra competencia es el tema del modelo de negocio. Nosotros no cobramos un fee de implantación. Nosotros cobramos un fee recurrente mensual que va desde los 779 € hasta los 2.500 en función del tamaño de la empresa. El módulo de previsión es obligatorio porque todo parte de una buena previsión, ¿vale? Pero el cliente puede decidir añadirle el módulo de fabricación o el módulo de compras. En cuanto a nuestro go-to-market, nuestros principales canales de captación son LinkedIn y Podimo. Y después también estamos trabajando bastante en tema de captación a través de partners estratégicos, que eso nos está funcionando muy bien porque tenemos ya varias referencias de otros mercados. En cuanto a métricas de nuestro panel de ventas, todos los contactos que han mostrado cierto interés en Imperia, es decir, les hemos enviado un mensaje directo o un correo y han contestado que quieren conocer un poco más acerca de nosotros, conseguimos convertir un 14% de estos contactos. ¿Vale? Además, en nuestro pipeline tenemos ahora mismo alrededor de 20 clientes en un estadio ya bastante avanzado en el funnel y lo que nos supondría más de 30.000 € de MRR. En cuanto a nuestras métricas actuales, tenemos ahora mismo 20 clientes cerrados, 22.000 € de MRR, un LTV de 15.000 €, un CAC promedio del último año de 1.600 € y un ARPA mensual cliente de unos 1.100 €, aunque el ARPA de los últimos 5 clientes es de 1.500 €. Con la ronda, nuestro objetivo es cerrar 2022 con 32 clientes y una facturación total anual de 270.000 € y cerrar 2023 con 66 clientes y una facturación superior a los 700.000 €. Hemos decidido abrir la ronda ahora porque después de haber trabajado mano a mano con más de 20 clientes y habernos integrado con los principales RPs del mercado, hemos visto que tenemos el conocimiento suficiente como para mejorar nuestro producto y llegar a convertirnos en un referente dentro del sector. El tamaño de la ronda es de 300.000 € y la vamos a estructurar de la siguiente forma. Un 30% a negocio, principalmente para montar nuestro primer equipo de ventas, y un 70% a producto para la contratación de perfiles front y backend. En estos momentos tenemos un ticket comprometido con Angels y con Draper V1 y un ticket un poquito más pequeño con Mario Brasesco en calidad de Business Angel. Aparte de la ronda de inversión, pensamos financiarnos a través de deuda pública con un ENISA de 300.000 € y un IVF de 200.000. Para que conozcáis un poco más el roadmap de Imperia, ¿vale? Tenemos planificado abrir una segunda ronda de inversión en junio del 23 de un tamaño de 1,5 millones de € y cerrarlas a final de ese mismo año. En este caso, el esquema de la inversión es a la inversa, será un 30% para producto y un 70% para negocio, para terminar de consolidar el mercado español y para seguir abriendo negocio en LATAM. Vale, quería poner de nuevo la slide del equipo por dos motivos. El primero es para agradeceros en nombre de todo el equipo vuestra asistencia y haber escuchado nuestra propuesta de valor. Pero el segundo motivo también es porque estamos convencidos de que con este pedazo de equipo vamos a ser capaces de liderar el proyecto Imperia de la mejor forma posible, ¿vale? Y poder llegar a convertirnos en ese referente, en ese estándar dentro de la industria. Muchas gracias. Genial, Álvaro, muchísimas gracias por todo, de Gracias. verdad. Nada, oye, pues quiero arrancar yo a hacerte una otra pregunta porque estaba bastante interesante. ¿Vuestro cliente tiene algún tipo de perfil similar? ¿Vais a algún tipo de target en persona, vaya persona Sí, en específico? a ver, tenemos un tipo de cliente ideal, ¿vale? Y esto tiene que ver más con el beneficio que nosotros aportamos. Al final lo que hacemos es prever cuántas cajas van a vender o cuántas unidades o lo que sea. Y eso en el sector de gran consumo tiene un gran impacto, ¿vale? Al final son productos que tienen una vida útil mucho más corta y necesitas acertar mucho qué vas a vender para poder reducir tus costes operativos y poder tener un mayor beneficio, un mayor margen. Vale, entonces, dentro del gran consumo, nuestro cliente ideal son empresas además de más de 10, 15 millones de euros, ¿vale? Porque algo que nos encontramos cuando empezamos con el proyecto es que empresas de 3 millones de euros, es cierto que pueden ser de nuestro target, pero no suelen tener unos datos estructurados, el RP no suele estar bien mantenido, al final hay cierto problema de calidad de información que nosotros necesitamos para poder hacer una correcta previsión de demanda, ¿vale? Entonces, cuando nosotros nos ponemos en LinkedIn a buscar, buscamos gran consumo de más de 10 millones de euros, que tengan un RP, pero además hay otra característica que es que no tengan otro sistema de planificación, ¿vale? Esto es un tema de
Cuando nuestros competidores empiezan con un proyecto de implantación, pues ellos tienen unos fees muchísimo más altos, sobre todo esa cuota de licenciamiento. Si una empresa se ha gastado 70.000 euros en una implantación, derribar ese muro es muy complicado. Entonces, hay muchos peces en el mar, hay muchas empresas a las que llamar la puerta, y ahora mismo en el estadio en el que estamos nos es mucho más fácil. Oye, si tienes un sistema de planificación, ahora mismo no eres mi potencial cliente, idealmente, O sea, al final sí que seguimos yendo a por ellos, pero idealmente a nosotros preferimos ese tipo de empresas porque nos es mucho más fácil acceder a ellas. Genial. Antes de dar paso a la siguiente pregunta, recordamos a los que estáis en casa que tendréis ahora mismo habilitada la encuesta en la pantalla. Como siempre, si queréis conocer a Álvaro y a su equipo, marcar que sí, y si no, no. Y los que estáis aquí en físico, ya estáis cansados de que lo diga, tenéis el formulario enfrente y simplemente marcar con una casilla. Muy bien, pues siguiente pregunta. ¿Alguien del público se atreve a preguntarle algo a Álvaro? Manuel, por favor. Buenas, Álvaro. Enhorabuena por el proyecto. Bueno, yo un par de preguntas. La primera con respecto al equipo. ¿Puedes explicarme un poquito cuál es la diferencia o el rol que tenéis tú y José? O sea, la diferencia un poquito entre los dos y quién se encarga de estructurar el equipo de ventas y qué experiencia previa tiene. Vale. El equipo de ventas lo lleva José. José se dedica a toda la captación, todo el funnel de ventas, ese que habéis visto es suyo. Él es principalmente el que trae el negocio a Imperia, ¿vale? El que, tanto del primer contacto en LinkedIn como después las primeras reuniones y demás. Yo me encargo, una vez que el contrato está firmado, ahí es donde entramos los dos, las primeras 3 reuniones las hacemos conjuntamente con el cliente. Y después yo me encargo de coger el proyecto, ¿vale? Los proyectos tienen una implantación de unas 8 semanas, ¿vale? Es más o menos el timing que estamos manejando en estos momentos. Y yo me encargo de dar soporte a los 20 clientes que tenemos actualmente. Es cierto que le estamos dando uno a Jessica, ¿vale? Porque la idea es que a partir de ahora yo deje de coger esos proyectos y coja más tareas de CEO, en captación de talento, en la apertura de la siguiente ronda, etcétera, ¿vale? Entonces, en estos momentos yo me encargo de lo que es la gestión de los clientes, una vez ya están vendidos, José de la captación, Sergio de todo el desarrollo de la herramienta. Bueno, la herramienta ya está desarrollada, lo que estamos ahora en fase de mantenimiento y por eso a Jessica ya prácticamente no hace nada de desarrollo, sino que ha cogido las funciones de, oye, pues en la implantación ser la persona referente. Tanto los nacionales como internacionales que pueda haber. Vale, nuestro competidor así que más tenemos como referencia es uno llamado ForPlanner. De hecho, yo hice una implantación de ForPlanner estando en Deloitte. Son de aquí de Valencia, son un spin-off del Politécnico. ¿Vale? Ese ha sido el que más de cerca hemos tenido y realmente ha sido financiación a través de siendo spin-off del Politécnico y principalmente su financiación es pública. Vale, después está el Slimstock, que sí que le han levantado varias, son de Barcelona, han levantado varias rondas de inversión y el resto ya son extranjeras, o sea, Relex, O9 y Tools Group vienen de Estados Unidos. Vale. Slimstock es la más grande dentro de España, ¿vale? en cuanto a tamaño dentro de esos players de nicho. Y de hecho son también, para nosotros, los consideramos los principales competidores dentro del mercado español porque son los que más nos pegamos contra ellos cuando estamos ahí, cuando una empresa está intentando seleccionar una herramienta de este estilo. Son los principales de ese grupo, son los que siempre estamos ahí los dos. Gracias. Bueno, Álvaro, para ir terminando ya, tema ronda. Has hablado de Angels, Draper. ¿Comprometido cuánto ahora mismo de la ronda? Comprometido ahora mismo, bueno, la ronda está cerrada en principio. Tenemos todo comprometido, 150.000 de Angels, 150.000 de Draper y 5.000 de Mario Brasesco. ¿Qué es lo que buscas entonces ahora mismo para futuras rondas? ¿Algún Vale. inversor especial? Sí, nuestra idea con el foro era darnos a conocer. Bueno, realmente la ronda no la teníamos cerrada cuando nos apuntamos al foro, ¿vale? La hemos cerrado en 10 días más o menos. Entonces nuestro objetivo era conocer a todos los inversores porque bueno, se viene una ronda bastante fuerte el año que viene y al final tenemos que conocer a mucha gente para poder cerrarla y poder conseguir esa financiación futura. Genial. Pues desde casa damos 5 segundos de cortesía para quitar la encuesta si queréis conocer a Álvaro y a su equipo. 4, 3, 2, 1. Y Álvaro, muchísimas gracias de verdad y te deseamos toda la suerte del mundo con Imperia. Muchas gracias. Tranquilo. Muy bien. Cambiamos de sector completamente y vamos a lo que se conoce como Space Tech y para eso tenemos aquí a Francho que nos va a hablar de Arcadia Space. Arcadia Space.
Muchas gracias a todos. Un placer poder presentar una empresa del sector espacial, el Lanzadera, que como sabréis es donde se lanzan los cohetes. En nuestro caso no tenemos nada que ver con los cohetes, estamos en el ámbito orbital. Una vez las plataformas llegan al espacio, llegan a órbita. Arcadia Space, empresa de motores verdes. Los satélites. Ahora mismo estamos constantemente utilizando infraestructura espacial para cualquier tipo de aplicación, telecomunicaciones, observación de la Tierra. El tiempo, aunque el tiempo sigue fallando y tiene que mejorarse los satélites, para todo últimamente satélites. Pero no solo para las aplicaciones tradicionales. Existe un mundo nuevo que es la logística espacial, que ahora comentaré por la bajada de precios del acceso al espacio, en el cual los satélites, para proveer servicios, necesitan moverse. ¿Y cómo se mueven? Pues al final, como cualquier otro vehículo, necesita de motores. ¿Cuál es la cadena de valor del sector espacial? Al final nosotros como usuarios recibimos datos. Un sector que se ha democratizado muchísimo y, por ejemplo, ha entrado a Amazon Web Services o Microsoft Azure. Están democratizando la manera en que accedemos a los datos con las antenas y luego se distribuyen. Llegar al espacio. Hasta ahora era una odisea porque era carísimo, pero gracias a compañías como SpaceX y las que vienen detrás de esta empresa, se reduce muchísimo el coste de acceso al espacio, que es lo que no habilitaba ese crecimiento del sector espacial. Y llegamos a los satélites, que es la última parte de esa cadena de valor. Hay muchos subsistemas, han ido evolucionando, sobre todo porque esa tecnología se puede aplicar en el segmento tierra, paneles solares, electricidad, de telecomunicaciones, al final programación, pero la propulsión es ese sector que nunca ha tenido otra aplicación que no sea la espacial. Y es extremadamente caro. Es una tecnología que no ha evolucionado principalmente por dos razones. El mercado ha sido muy estático hasta ahora, los requisitos han sido los mismos, y por otro lado, el combustible. Utilizar un combustible que es súper tóxico, que hace que sea tanto el desarrollo como la operación de estos motores extremadamente cara. Pueden ver cómo tienen que ir protegidos para hacer ese desarrollo. ¿Qué es lo que proponemos para ya eliminar ese pain que tiene la cadena de valor del sector espacial? Hacer motores mucho más baratos, hasta un 60%. ¿Y cómo? Primero, utilizando las técnicas de fabricación avanzadas a día de hoy, de tal manera que podamos bajar muchísimo el coste de producción, cosa que hasta ahora no se ha podido hacer. Y por otro lado, utilizar combustibles verdes, en este caso peróxido de hidrógeno. Para llegar a ese mercado vamos a desarrollar tres tipos de motores. Pueden ver en la imagen lo pequeñitos que son, no tiene nada que ver a los grandes cohetes que pueden ver en las películas, con diferentes rangos de propulsión para cubrir diferentes rangos de aplicación en este mercado. El mercado, pues un mercado bastante grande. Solo lo que son motores de las plataformas a las que nosotros nos vamos a enfocar es de casi, bueno, de más, de hecho, de $1 billón el año 2030. Un mercado que además está creciendo muchísimo. Tenemos en cuenta que en las 2 décadas pasadas se vendieron 9.000 motores. Solo en la próxima esperamos que se vendan más de 12.000 motores. Si a todo esto, a los combustibles tóxicos, los motores que utilizan estos combustibles, tenemos en cuenta que hoy el 2% son verdes y la Comisión Europea y la Unión Europea están buscando, bueno, están prohibiendo este combustible, al final todo va a ser una transición verde que nos va a impactar muchísimo positivamente. Ventaja competitiva y también el por qué estamos ahora mismo en este foro de Angels casi sintiéndonos como en casa. Tener un banco de ensayos es lo más importante para una empresa del sector espacial, poder probar la tecnología. Al final, si no funciona, es muy complicado en este sector hacerse hueco. Nosotros tenemos unas instalaciones propias, la única empresa en Europa que cuenta con estas instalaciones 100% privadas. La tenemos en el aeropuerto de Castellón, con el que tenemos un contrato, y si todo va bien, en cuestión de un par de meses estaremos probando los primeros prototipos en el banco. ¿Y cómo nos diferenciamos con respecto a los competidores? Al final, primero, no tienen un banco propio, tienen que acudir a instalaciones terceras, con lo cual supone un coste de desarrollo y un coste de tiempo. Nosotros por eso vamos a ser más competitivos en coste con el producto, pero además la tecnología. Nosotros hemos apostado por un combustible, el peróxido de hidrógeno, que nos permite dos cosas. Por un lado, ser 1 a 1 el motor tóxico tradicional, cosa que nuestros competidores no van a poder, pero también escalar en empuje. Al final empezamos en un rango de plataformas relativamente pequeño, pero queremos hacernos muy grandes, de tal manera que podamos crecer a cualquier ámbito orbital, cosa que también el aeropuerto de Castellón nos permite crecer. Al final lo que he dicho, desarrollamos, vendemos motores. Tenemos ya cartas de intenciones de más de 10 millones de euros con potenciales clientes con los que ya hemos hablado y esperamos vender hasta 300 motores en el año 2030 con un ticket medio entre 150 y 200.000 euros. La estrategia de mercado,
Empezamos en Europa con clientes que están dispuestos a asumir el riesgo de volar sin que hayamos demostrado que la tecnología funciona. Existe en ese mercado emergente habilitado por la reducción de costes, y luego poco a poco iremos hacia mercados más institucionales. Primero en Europa, donde el player importante con el 90% de cuota no tiene una solución verde, y luego el resto del mundo. Y ahora mismo lo más importante, el equipo. Nosotros hemos liberado el desarrollo del primer motor cohete hecho en España, en nuestro paso por PLD Space. Sabemos lo que es diseñar un motor, sabemos lo que es diseñar un motor cuando nadie lo ha hecho en España, y con este equipo es como vamos a abordar este reto. 25 años trabajando en sector espacial, en la Agencia Espacial Europea, en Airbus y empresas del sector, 4 años trabajando juntos en PLD, y además contamos con la experiencia de Franz Salzgeber, que se encarga de startups y emprendimiento en la Agencia Espacial Europea, y con Marisol, que trabaja en varios clubes de inversión en One for Steam, en Faraday, y fue la directora adjunta financiera del Grupo Abengoa. También contamos ya con apoyo desde el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos con un premio de 10.000 euros, perdón, no 10 millones, ojalá. Tenemos el primer contrato con la Agencia Espacial Europea y con Ariane Group, la superempresa que tiene el 90% de cuota. Hemos pasado por órbita, tenemos un préstamo en ISA, y además somos fundadores y el secretario de la Asociación de Espacio y Aeronáutica, que se ha creado recientemente en la Comunidad Valenciana. Lo ven en la izquierda, y luego recientemente pues hemos tenido también la visita de Ximo Puig al aeropuerto. Además es un momento perfecto, tenemos el PERTE, la mayor cantidad de dinero dedicada a espacio en España, la mayor cantidad de dinero dedicada en la Comisión Europea a espacio en la historia, y la mayor cantidad de dinero de capital privado en la historia en el sector espacial. Es un momento perfecto para desarrollar y democratizar finalmente el sector espacial. Nuestras necesidades. Nosotros queremos llegar a 2024, para ello necesitamos 3 millones. Lo más importante es desarrollar el producto y volarlo y venderlo. Eso lo queremos hacer ya el año que viene. Queremos empezar a vender. Esos 3 millones, 1,5 es financiación de equity, el resto será pública, porque gracias a Dios con nuestro proyecto podemos recibir bastante financiación. 18 meses de runway, hasta 15 personas entre este año y el que viene, y sobre todo llegar a órbita y empezar a vender. Este año nuestra idea es que tengamos al final de año el primer producto mínimo viable y firmar ese contrato que nos permita volar y llegar a esas 10 personas. Y para ello tenemos la ronda dividida en 2 tramos, 400.000 de notas convertibles, que es la razón por la que estoy aquí, me gustaría luego hablar con vosotros, y 1,1 que queremos cerrar a final de año en equity sin descuento. Y ya termino. Para esta revolución espacial que acabo de comentar, lo primero y más necesario era la primera barrera de entrada, reducir el coste de acceso al espacio, y la segunda es moverse en el espacio de manera asequible, y ahí es donde está Arcadia. Francho García, cofundador y CEO de Arcadia Space, muchísimas gracias. Genial, Francho, oye, muchísimas gracias, no pasa nada, tranquilo. Recordamos a los que estáis en casa que vamos a habilitar la encuesta para poder votar si queréis conocer a Francho, sí o no, y los que estáis aquí tenéis el formulario, y que queremos dar paso al público a ver si tiene alguna pregunta que hacerte, sector nuevo de alguna manera. Pues si quieres arranco, bueno, tenemos una pregunta. He visto que tenías 10 millones en cartas de intenciones. Javier, por favor, ¿puedes acércate al micrófono? Soy Javier Gómez de... Al micrófono. Soy Javier Gómez de Fagono, es una sociedad de inversión. Has dicho que teníais 10 millones en cartas de intenciones. Sí. ¿A través de esas cartas de intenciones habéis pensado en conseguir financiación? No, porque no son vinculantes. Las cartas de intenciones en el sector, hasta que no tengamos la tecnología, por lo menos probada en prototipo, no se comprometen a un contrato. Son intención de, si tú me demuestres que la tecnología funciona, yo te voy a comprar, porque esto es lo que me hace falta. Sirve como validación de nuestro producto, porque nos citan las características que nosotros queremos desarrollar, y también el modelo de negocio. Cuántas misiones van a tener, cuántos thrusters van a necesitar, cuántos motores, y también el precio al cual querrían comprarlo. Entonces, es una validación de lo que quieren, pero no es vinculante. Entonces, no se podría canjear con un préstamo para luego compensar. Sin embargo, Arcadia no es un proyecto que vaya a tener años y años de desarrollo. ¿Cuándo tenéis pensado empezar a comercializar, aunque sea el primer motor? El año que viene. El año que viene nuestra idea es, en la primera validación de tecnología, que ya sea también un contrato. Y a partir de allí seguir empezando a vender. Comentabas que calculas que se van a vender 12.000 motores al año. No, 12.000 en la próxima década. En la próxima década sí. Se van a vender. Y, o sea, compites al final internacionalmente. ¿Cuántas empresas están ahora mismo compitiendo para llegar a la misma solución que estás tú? ¿La misma solución? Sí.
que nosotros nos conste empresas una. Solo una. Sí, pero al final es la aproximación al problema. Es dependiendo del combustible que utilices y de la tecnología, puedes hacerlo de una forma u otra. Digamos que el problema se resuelve con propulsión verde, pero cada uno lo hace de una manera diferente. Solo hay una empresa que ha escogido nuestra aproximación, pero estamos convencidos de que van a venir muchos más. ¿Y cuál es la mayor barrera de entrada que creáis vosotros? La barrera de entrada es, lo que estábamos comentando, esta tecnología solo se puede desarrollar con un banco de ensayos. Es un secreto industrial. No es una cosa patentable, hay ciertas cosas patentables, pero la gran barrera de entrada no viene por las patentes. Viene por toda esa inversión de I+D y tiempo de desarrollo que vas adquiriendo en el banco de ensayos, probando la tecnología. Eso, si tú no tienes un banco de ensayos que te habilite todo ese know-how, vas a tardar mucho más y vas a necesitar muchísimo más dinero. Y con los 400 que pensáis levantar, ¿cuántas veces habéis pensado que podéis llegar a pivotar? O sea, ¿cuántas habéis calculado, porque esto ya lo he hablado alguna vez contigo, cuántas veces pensáis que puede llegar a salir mal sin que necesitéis una ronda, sin tener que bajar la valoración o hacer una ronda puente? Si es fallar de destrozar, a que explote, estamos contemplando que va a explotar bastantes veces. Sí. Es una cosa que está asumida. Nosotros venimos de haber explotado motores muchísimo más potentes y ha sido una gracia considerable. Sabemos que es la única manera de aprender. Y afortunadamente en este tipo de desarrollos el coste del motor... Se necesita prueba y error, pero es se mucho necesita... más bajo, es mucho más bajo. Entonces ya tenemos varias unidades en producción, sabiendo que alguna puede fallar. Y los prototipos están hechos con un material que no va a ser el de vuelo, que sabemos que si rompe vamos a poder incluso utilizarlo, porque está hecho con un material mucho más resistente, que no se puede volar porque pesa mucho más. Vale, perfecto. Genial. Pues oye, Francho, muchísimas gracias. Desde casa, lo he dicho, 5 segundos de cortesía, 4, 3, 2, 1. De verdad, Francho, muchísimas gracias. Pasamos a la tercera startup. Pasamos a otro sector, en este caso sector de energía, y para eso tenemos aquí a Alejandro, que nos va a contar lo que hacen desde Sunalizer. Así que cuando quieras, gracias, Tony. Esto es tuyo. Hola, buenas tardes. Yo soy Alejandro Nico, fundador de Sunalizer, y hoy me gustaría hablar un poco con vosotros de energía solar. No hace falta que hablemos del precio de la luz, porque estamos ya cansados de verlo en las noticias, ni que el gas ha subido, ni que la energía solar residencial es algo que está creciendo, ¿no? Día a día en todo el mundo. De hecho, aquí un pequeño ejemplo, ¿no? En los años del COVID se ha ido duplicando en países como Brasil y España. Y lo que está permitiendo la energía solar va a ser un cambio de paradigma. Es decir, las personas van a ser capaces de generar su propia energía, de almacenarla y de compartirla entre personas. Pero siempre hay un problema. Las personas, y esto lo dice el Observatorio del Autoconsumo, el 70% de las personas no tienen ni idea de energía solar. Y yo incluso diría más, ¿no? Que no saben ni por dónde sale el sol. Al final, cuando no tienes idea de lo que estás comprando, lo más probable es que tomes una mala decisión, que te equivoques en la marca de paneles, en lo que necesitas, el tamaño, o que tengas goteras, o que incluso te cobren, te metan gato por liebre. Y voy a poner un ejemplo, ¿no? A mi madre llegaron a casa, ding dong, puerta fría, buenas tardes señora, venimos a ofrecerle energía solar. Claro, le ofrecían 4 paneles al precio de 10 y le montaron una película con las ayudas, que bueno, que por suerte o por desgracia, aquella anécdota tuvo final feliz, ¿no? Pero esta anécdota es la que motiva el nacimiento y la misión de Sunalizer, ¿no? Que es acompañar a las personas en este camino. Proporcionar acceso a la energía solar a cualquier persona en cualquier lugar del mundo. ¿Cuál es el primer paso de este camino? Es un comparador de presupuestos de instaladores cercanos y verificados. A través de un sistema de puntuación que analiza todas las características de los presupuestos, podemos ver calidad de los equipos, el precio, las garantías, la generación estimada, etcétera, etcétera, para que las personas puedan elegir la mejor opción y que se adapte mejor a sus necesidades. Este servicio empezó en julio de 2021 y en ese año, en el año pasado,
la plataforma transaccionó entre Brasil y España 1,5 millones de euros. Y en lo que llevamos de 2022 ya hemos llegado y ya estamos alcanzando esa cifra. ¿Cuál es el secreto? En Sanalizer cobramos una comisión de éxito al instalador solo cuando éste ya ha recibido la mitad por parte del cliente. De esa manera, el instalador puede enfocarse en lo que mejor sabe hacer, que es instalar, y olvidarse de la actividad comercial. Además, el hecho de que el instalador esté muy cerca del cliente hace que tanto los costes logísticos como de transporte, como los gastos, los tiempos de instalación, los reduzcamos. Y al final esto crea barreras de entrada muy fuertes respecto a los competidores. ¿Por qué? Porque esto hace que los precios sean mucho más competitivos. No es que no haya sobrecoste, es que somos más competitivos que la competencia. Y no solo eso, sino también el hecho de que no somos compradores de paneles como puede ser nuestra competencia, ¿no? O La Luz, Otovo, Iberdrola, EDP, etcétera, ¿no? Ellos tienen que ponerse un chaleco de plomo, casarse con un único fabricante de paneles y ofrecer al cliente una única opción. Por lo tanto, nosotros, por el contrario, el instalador, la empresa de instalación, a través de Sanalizer, puede ofrecer los equipos que él desee, comprárselo a su distribuidor de confianza y él mismo marca el precio a través de la plataforma. Esto lo que permite es que seamos mucho más líquidos a la hora de escalar, no solo a cualquier región, sino a cualquier país del mundo. Esto lo sabemos porque tenemos muchísima experiencia en mercados energéticos y en las energías renovables, no solo en Europa, sino también en Latinoamérica. Y el objetivo del equipo es, durante el año 2022, llegar a transaccionar 10 millones de euros, que significa multiplicar el valor de Sanalizer por 10. Para esto necesitamos 450.000 euros, que lo vamos a invertir en 3 áreas principalmente. Tecnología, para seguir haciendo procesos para escalar más rápido. Marketing, para que más personas conozcan y entiendan la historia de Sanalizer y la solución. Y expansión, para fortalecer nuestra red de instaladores. Y para terminar, el año 2021 hemos experimentado una aceleración que nos ha pegado al asiento del coche, y lo que sentimos es que tenemos que pensar a lo grande. Entonces, entendemos que la relación con socios puede ser casi como un matrimonio. Entonces, lo que estamos buscando aquí en el foro es conectar con personas que compartan la ambición que tenemos en Sanalizer, que entiendan el potencial del mercado y que tengan y les motive el reto de construir algo que pueda funcionar algún día en cualquier parte del mundo. Muchas gracias. Alejandro, muchísimas gracias. Desde casa os recordamos que os habilitamos la encuesta en la pantalla para que podáis decir si queréis conocer a Alejandro, sí o no. Y quiero empezar con una pregunta, porque he visto que en el equipo tú estás aquí en España, pero creo que tu socio no está aquí. ¿Cómo lleváis eso? ¿Qué beneficios veis en eso? Pues mi socio es de Brasil, él está montando el equipo de Brasil, y la verdad que de eso hablábamos, ¿no? Con el tema de la ambición. Al final, desde el primer momento dijimos, queremos construir algo que funcione en cualquier parte del mundo, pues vamos a empezar a lo grande y vamos a intentar construir algo que funcione en 2 países tan distintos como Brasil y España, ¿no? Y esto lo que nos hace es que podamos validar las hipótesis mucho más rápido, y realmente todo aquello que funciona en un país y en el otro será mucho más fácil replicarlo en un tercero. Muchas horas de Zoom, mucho WhatsApp, pero la verdad que de momento funcionando y contentos. Habéis transaccionado el mismo GMV en este primer Q que casi el mismo GMV que hicisteis el año pasado entero. ¿Este año cómo van esas previsiones? ¿Hacia dónde vais, básicamente? El objetivo es incorporar más personas al equipo de ventas, seguir mejorando nuestros canales de captación de clientes, y al final lo que nosotros estamos haciendo es todo lo que el instalador hace mal, voy a decir, ¿no? Es decir, vender. Ellos son buenos instalando. Nosotros tenemos que ser buenos acompañando a las personas y ayudándoles en esa decisión. Al final, al ser un comparador, podemos recomendar la mejor opción para el cliente, y la verdad que tenemos unas tasas de conversión mucho más altas. Genial. ¿Alguna pregunta del público? Si no, yo me enlazo. Hola, soy Lucas de Capital. Te quería preguntar, porque en los competidores no he visto a algunas empresas de lead generation, como puede ser Habitísimo, como puede ser Mano a Mano. Pues. ¿Y estos, por qué crees que no van a meterse en esta guerra?
Porque el modelo de negocio que tienen ellos es poner en contacto y separarme. Y al final, cuando, de hecho lo comentaba el fundador de Habitísimo, ¿no? Decía, al final es muy difícil revisar si el que te cambia el grifo te paga. En este caso, para poder llegar a esto es entender el mercado tecnológico, entender cómo evoluciona la tecnología, y las barreras de entrada que nosotros queremos hacer es ser muy especializados en esto y tener contactos y tener acuerdos, que ya lo estamos empezando, con distribuidores de equipos, con los fabricantes, porque al final lo que vemos es que son canales generalistas, ¿no? Habitísimo es el ejemplo de España, GetNinjas es el ejemplo de Brasil, que es lo mismo, básicamente, y al final ellos quieren abarcar muchas cosas, poner en contacto a las personas y apartarse para que el negocio siga adelante. Nosotros lo que queremos es controlar toda esa transacción y que se ejecute en base a nuestros criterios de calidad, de seguridad, de tiempo, etcétera. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, pero mi punto es ¿cómo lo controláis vosotros? ¿Cómo controlamos el proceso? Sí. El contrato lo firmamos, el cliente lo firma con el instalador y es nuestro contrato. Nosotros aseguramos la visita técnica a través de un canal virtual, controlamos la calidad a través de fotografías, queremos hacer la monitorización también del proyecto para verificar que el proyecto está generando la energía que se dijo en su momento inicial, tema de garantías, etcétera. Es una visión holística sobre... De la parte fotovoltaica residencial. Gracias. Gracias a ti. Genial, pues Alejandro, muchísimas gracias. Desde casa decimos que dejamos 5 segundos de cortesía para acabar de decir si queréis conocer o no a Sanalizer. 5, 4, 3, 2, 1. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias. Bueno, recta final, quedan un proyecto que sabéis cuál es y otro que no. Y en este caso tenemos aquí, dejar que pase para que podamos tenerlo. Tenemos a Alberto Centeno, que nos va a hablar, si nos deja llegar hasta el final, aquí, que nos va a hablar de Forvenius. Así que, Alberto, perdona por este impasse, te lo recompensaré después para ti. Vas todo por... Guapo está ahí. Buenas tardes, me llamo Alberto Centeno y soy CEO de Forvenius. Nuestra misión es impulsar al máximo la industria del ocio, pero siempre aportando valor real a todos los integrantes que forman la industria del ocio. En nuestros últimos 6 meses hemos tenido un GMV de 10 millones de euros con 540.000 euros de ingresos y este mes vamos a cerrarlo con 150 clientes activos. El problema principal de nuestra industria, que muchos como consumidores lo podéis saber, es que somos una industria que estamos muy atrasados a nivel tecnológico. Y esto básicamente es porque no ha habido al final una plataforma o una empresa que haya entendido la casuística de nuestro negocio, que es muy diferente a, por ejemplo, los hoteles, el turismo en general y demás. El problema principal que tienen es que tienen una información muy sesgada que hace que al final las operaciones sean ineficientes porque gestionan su negocio con distintas herramientas, como por ejemplo pueden ser emails, grupos de WhatsApp, Drive, Excel o tiqueteras que solo se limitan a la parte del ticketing. De esta forma, ellos toman decisiones sin basarse en ninguna ciencia. Con Forvenius todo esto cambia. Forvenius al final es una empresa que lo que hace es, oye, tú que eres promotor, dedícate a facturar y nuestra tecnología se encarga del resto, se encarga de optimizar tu negocio. Y lo estamos consiguiendo. Al final estamos ahorrando miles de euros en la gestión. Cada año hemos aumentado la productividad de forma exponencial y además estamos consiguiendo que estos negocios estén facturando las 24 horas del día, sí, sin estar abiertos, y además consiguiendo un mayor posicionamiento online. Todo esto no sería posible sin nuestro producto. Un producto que gracias a este hemos conseguido que cualquier asistente del mundo, con cualquier método de pago, ya sea desde Brasil, desde España, desde Holanda o Reino Unido, pueda tener una compra personalizada o una reserva personalizada desde cualquier parte del mundo. Además, el promotor entra en la aplicación y desde ella puede ver los asistentes que tiene a cada evento, puede saber quiénes son, cuánto consumen, cuánto consumieron en su día, de qué parte vienen o, por ejemplo, qué esperan del evento. Y con solo 2 clics pueden fidelizar a estos asistentes para así conseguir una mayor experiencia del cliente o incluso un mayor ticket medio. Por así decirlo, no solo ayudamos a gestionar negocios, sino que también ayudamos a que impulsen su facturación y que tengan una mejor experiencia los asistentes que van, porque a quien no le gusta volver a un sitio y que sepan cuál es tu bebida favorita. Actuamos en un mercado enorme, como muchos sabéis, al final la industria del ocio, que está formada por beach clubs, discotecas, eventos, festivales, es decir, lo que viene siendo eventos musicales, es un mercado enorme. Y además, después del COVID es una gran oportunidad porque se está digitalizando a pasos agigantados. En España ya hemos vivido en primera persona una gran venta en la industria, como es la de TicketBiz por eBay.
Y para ello contamos con un equipo excepcional, con un background muy importante dentro del negocio, del sector de la industria y el entretenimiento, pero también en los diferentes departamentos que conforman la empresa para así conseguir aterrizar todas las ideas y todas las soluciones que traemos al sector. Contamos también con importantes agentes del propio ecosistema startup, como puede ser Draper Big One, Big Bang Angels o Archipelago Next. Y además también tenemos inversores industriales, como es el caso de una de las mayores empresas de venta de altavoces a locales de ocio, que es Das Audio, o incluso también con los exdirectivos que vendieron en su día TicketBiz eBay, liderados por Unai Carmona, que era el ex CFO de la marca. Nuestro modelo de negocio, muy sencillo. Al final cobramos una suscripción mensual de 100, 200 o 350 euros al mes por utilizar la plataforma y además comisionamos el 6% de las ventas que realizan online. Respecto a competidores, tenemos lo que nosotros llamamos competidores parciales, es decir, tenemos por un lado empresas de ticketing y empresas de software de gestión de reservas. Nuestra principal diferenciación con ellos es que nosotros cubrimos el 100% de la operativa del negocio. Unos se dedican solo a vender entradas, unos se dedican solo a gestionar reservas, pero ¿de qué sirve tener el 20% de tu negocio digitalizado si el otro 80% está por digitalizar? De esta forma, y para que veáis, con las tiqueteras ya estamos trabajando en ello y ya lo estamos haciendo realidad. Ahora mismo tenemos la capacidad y ya estamos conectados con tiqueteras para que aquellos clientes nuestros que quieran vender a través de estas tiqueteras o a través de estos portales lo puedan hacer de forma automática, importando sus entradas en nuestro sistema para que puedan promocionarse, pero sin perder en ningún momento la operativa y los datos. Lo hacemos como con la facilidad que Amadeus importa los vuelos que vende Skyscanner, como por ejemplo con Ryanair. Como os he comentado antes, en los últimos 6 meses hemos tenido 10 millones de euros de GMV. Y para que veáis un poco el crecimiento de la empresa, nuestro mejor trimestre siempre es el último trimestre del año. Y en ese hemos hecho el 60% de esos 10 millones de euros. Y el otro 40%, los 4 millones de euros restantes, los hemos hecho en el primer trimestre del año, que para nosotros, con diferencia, es el peor, ya que es enero, hay exámenes, pues la cuesta de enero un poco y demás. Entonces, al final, esto nos ha permitido el captar grandes clientes durante este primer trimestre, nos ha permitido sortear bastante bien la estacionalidad propia del sector y seguir creciendo a los múltiplos que esperábamos. Respecto a antes del COVID, hemos conseguido hacer un por 6 y todo esto lo estamos haciendo con un churn rate inferior al 2%. Pero si de algo estamos orgullosos es que hemos conseguido hacer todo este crecimiento manteniendo el break-even y manteniendo los números positivos del negocio. Además, estamos manteniendo todos los KPIs de tanto el CAC como el recuperar el CAC y los ingresos que nos generan siempre en positivo. Es decir, en ningún momento estamos perdiendo dinero por captar clientes. Para 2022 vamos a hacer 2 millones de euros de ingresos, más de 40 millones de euros de GMV y estamos poniendo los primeros pasos tanto en Europa como en América. Todo esto siempre apostando por producto. Es decir, queremos que los promotores... Queremos posicionarnos como el SAP del ocio y queremos que los promotores entren en nuestra aplicación y puedan, desde controlar todos sus canales de venta, que puedan también conseguir contratar a los mejores artistas para sus eventos, que puedan coordinar y comunicarse con sus empleados, que puedan comunicarse mucho mejor con sus proveedores, que cierren grandes acuerdos con marcas que les hagan crecer, que tengan en todo momento la facturación de su negocio y el stock de las cosas que quedan y desde junio de este año van a poder automatizar todos los pagos de su negocio. Pero si algo estoy seguro, después de tirarnos todo el COVID y 14 meses sin facturar, es que tenemos un equipo resiliente y persistente. Y entonces estoy segurísimo de que vamos a trabajar igual de duro o incluso más para conseguir que el ocio sea una de las industrias más eficientes y digitalizadas del mundo. Ahora tú decides si nos acompañas. Muchas gracias. El tiempo se me ha ido un poco. Alberto, muchísimas gracias. Desde casa recordamos otra vez que os lanzamos la encuesta. Sí, si queréis conocer a Alberto y no, si no os quedáis aquí, pues tenéis el formulario. Genial, oye, pues quería empezar arrancando pues con algo que es bastante obvio. El COVID para vosotros fue bastante malo, pero ¿qué hicisteis durante el COVID? ¿Qué pasó? Durante el COVID al final hicimos un cambio de paradigma que nosotros... De inicio lo que queríamos era hacer un software de gestión de listas, entradas y reservas para las discotecas, pero nos dimos cuenta que de eso al final es muy fácilmente copiable, aunque no tampoco ahora mismo hay alguien que lo haga como lo hacemos nosotros, pero sí que vimos que a largo plazo necesitábamos no solo digitalizar la parte preventa, sino que luego cuando llegas al local hay mucho por digitalizar. Entonces cambiamos nuestra visión, fuimos mucho más ambiciosos porque entendemos que es mucho más difícil hacer todas las patas que habéis visto que hacer solo una, pero entendemos que eso a largo plazo son unas barreras de entrada enormes, el hecho de tener los TPVs de las barras conectados, los pagos automatizados a través de nosotros, contrataciones y demás, y todo eso nos iba a dar una fuerte barrera de entrada para competidores. Genial. ¿Alguna pregunta del público que quiera preguntarle algo a Alberto?
Venga, por ahí, Manuel. Bueno, enhorabuena por el proyecto, Alberto. Muchas gracias. Hablabas de que estáis internacionalizando, yendo a Europa y América, más así un poco por encima. Sí, es que cuéntanos un poco sobre eso. América, ¿dónde en América? Al final la ronda es un poco pequeña para iros a América. Entonces, estáis empezando por Europa, ¿por qué países? Y con esta ronda, si tenéis pensado iros a América o es esta primera ronda para Europa y luego con las siguientes a Estados Unidos, y si es por medio de la mano con Draper o cómo lo vais a hacer. Nosotros, por ejemplo, toda la parte de Estados Unidos la hacemos con Das Audio, que ellos al final son prácticamente líderes en la venta de altavoces ahí en los locales de allí, pero esta ronda al final es una ronda que no se ha hecho por necesidad, como habéis visto es break-even o sea, tenemos break-even y podemos tirar con lo que tenemos. Es una ronda que se hace principalmente porque vamos a hacer las primeras pruebas internacionales. La primera parte que estamos desarrollando a nivel internacional es Reino Unido, que es donde llevamos operando 2 semanas y hemos cerrado ya 3 clientes. También estamos empezando a operar ahora tanto en Bélgica como en Holanda, porque también es un sector que hay bastantes eventos. O sea, al final lo que hemos hecho es una prueba de Reino Unido, que es un mercado un poco más maduro a nivel de tecnología, que hay ya software de gestión de reservas y tiqueteras, como el caso de DICE o algo así, y luego también ir a mercados como por ejemplo Bélgica, que son mercados que prácticamente vas a evangelizar porque están mucho menos digitalizados. Entonces, queríamos hacer las 2 pruebas en los 2 mercados, ver cómo funciona. Al final, Reino Unido es como una fase previa a Estados Unidos, y una vez tengamos estos 2 test claros, ya vamos a la serie que es a final de año. O sea, esta ronda se ha hecho realmente porque o sea, nuestros inversores, viendo el crecimiento, necesitaban sinceramente poner un ticket en medio para que sus múltiplos cuadrasen. Entonces ellos apostaron por nosotros en noviembre de 2020, cuando no estábamos facturando nada, pues como que nosotros hemos decidido devolver un poco la apuesta y por eso lo hemos hecho. Muchas gracias. Pues Alberto, muchísimas gracias. Desde casa, como siempre, los 5 segundos de cortesía. 5, 4, 3, 2, 1. Muchísimas gracias, Alberto. A vosotros. Bueno. Y ahora damos paso a Fernando, que nos va a contar y hablar sobre Hunty. Aquí tienes, para ti. Gracias, Tony. Muy buenas tardes a todos. ¿Se oye bien, no? Bueno, pues un placer. Lo primero, soy Fernando, CEO y fundador de Hunty. En Hunty ponemos en contacto oferta y demanda del tercer deporte más practicado de España. Seguramente estáis pensando en el golf, en la náutica, en el pádel. Bueno, estoy hablando de la caza. Y es que, según el último dato oficial del Ministerio de Agricultura, en España hay 900.000 licencias vigentes de caza. Y además, los cazadores, pues somos evidentemente unos apasionados, pero es que este deporte, por llamarlo de alguna forma, no es que sea precisamente barato. Y os diré, ese dato, el de 6.000 euros, es incorrecto, me he equivocado al hacer la presentación, ¿no? Son 9.000 euros por cazador al año, lo que supone un tamaño de mercado del 0,3% del PIB. A ver, vale. Warren Buffett ya lo predijo. La transformación digital es una necesidad para los negocios de hoy en día. Y si algo ha hecho el COVID en nuestro sector y en todos, ha sido acelerar más todavía, si cabe, esta necesidad. Y eso es precisamente lo que hacemos en Hunty. En Hunty ayudamos a los organizadores de cacerías a digitalizar su negocio. ¿Y cómo lo hemos hecho? No nos hemos vuelto muy locos. Hemos cogido un modelo de negocio que ha revolucionado todos los sectores y que hay decenas o centenares de casos de éxito, y lo hemos llevado al mercado que nosotros conocemos muy bien. Porque las 25 personas que componemos el equipo de Hunty somos todos cazadores, y partiendo por los fundadores, ¿no? Estoy hablando del modelo de negocio de Marketplace. Está BlaBlaCar, Airbnb, en fin. En Hunty, como os decía, lo que hacemos es exactamente lo mismo que Airbnb, ¿no? Pero en vez de huéspedes y hoteles, conectamos cazadores con organizadores de cacerías, o como nosotros internamente lo llamamos, proveedores. Todo esto empezó porque, bueno, yo fui uno de los primeros alumnos de esta escuela de negocio, de Power Business School, posiblemente lo conozcáis mejor por The Power MBA, es uno de los casos de éxito de más crecimiento de las startups, y como consecuencia de haber sido uno de los primeros alumnos, pues al final, circunstancias de la vida, acabé trabajando para ellos. Y ahí, pues como fui uno de los primeros empleados, ¿no? Además de ser uno de los primeros clientes, fui uno de los primeros empleados. Y eso me permitió adquirir, pues, un conocimiento brutal, porque fue un boom. Por supuesto, hice el MBA, aprendimos marketing digital, aprendí a hacer de todo, porque en una startup pues, hay que hacer de todo, a ser agresivo, a crecer, a escalar. Pero había una cosa, ¿no? Y es que
yo estaba muy contento, estaba aprendiendo, me estaba desarrollando, estaba feliz, pero realmente yo quería ser como ellos, yo quería ser como los fundadores, ¿no? Y ahí recordé, bueno, estaba buscando diferentes oportunidades, quería emprender, ya había emprendido con 19 años, una empresa que hoy día, gracias a Dios, sigue viva y funciona muy bien, pero la lleva mi socio, pero quería algo más disruptivo, quería algo mucho más ambicioso y busqué un mercado que tuviera algo que ver conmigo, donde yo pudiera aportar algo diferencial y que además fuera un mercado grande, ¿no? Un mercado que pudiéramos hacer algo, y ese mercado es la caza. Como buen friki del emprendimiento, pues monté una landing page, hice las primeras campañas aplicando Lean Startup. Si no aplico Lean Startup teniendo estos mentores, pues como os podéis imaginar, me hubieran asesinado. Y la realidad es que validamos el negocio, ¿no? Validamos el negocio y dije, bueno, esto tiene sentido, un mercado enorme, falta de digitalización, una gran oportunidad, pasión, que como os podéis imaginar, como he dicho, soy cazador y me encanta. Entonces dije, esto, bueno, yo tengo ganas, pero no puedo hacerlo solo, ¿no? Entonces me fui a los tíos que mejor saben hacer esto, que se llaman Borja Danero, Rafa Gozalo, Hugo Arévalo, los founders de Power y otras tantas, y bueno, se lo conté. Al principio sentí un poco raro, ¿no? Porque si yo quería emprender implicaba que iba a tener que dejar el curro, ¿no? Y la realidad es que 3 meses después validamos el negocio y montamos la empresa de la mano con ellos, ¿no? Que además se da la circunstancia que algunos de ellos son cazadores también, entonces detectaron la necesidad igual, ¿no? Después, bueno, dije, quiero ir más allá. Entré en Lanzadera, entramos, mejor dicho, el equipo, entramos en Lanzadera en febrero del 20, un mes antes del maravilloso COVID, y desde entonces, pues la verdad es que no hemos parado de crecer. Posiblemente seamos una de las startups que más tiempo llevemos en Lanzadera, llevamos cerca de 2 años, y ya ha habido este crecimiento. Pues bueno, levantamos la primera ronda de 100.000 euros durante el COVID, adquirimos nuestro principal competidor en España, luego si queréis hablamos de competencia. Tenemos más de 3.000 cacerías disponibles en 25 países. Nuestros clientes están, pues bueno, extremadamente satisfechos. Eso hace que tengamos una buenísima tasa de repetición o una tasa de repetición aceptable para los esfuerzos que hemos hecho para aumentar esa repetición. 2021 lo cerramos con 1 millón de euros de ventas transaccionadas y además año a año, pese a estar en pleno COVID, donde nuestros clientes no se pueden desplazar, porque evidentemente nuestros clientes, esto tiene una componente de travel, ¿no? Hemos ido creciendo por 3, pero diréis, bueno, claro, crecer por 3 anualmente cuando partes de cero es muy fácil, ¿no? Pero la realidad es que, bueno, como le pasa un poco como a mi amigo Alejandro, que en este 2022, en lo que llamamos de 2022, pese a estar en la temporada más baja de nuestra temporada, llevamos algo más con la actualización de ventas, llevamos más del 60% de las ventas de 2021, ¿no? Entonces, esto indica que si seguimos este ritmo de crecimiento y teniendo en cuenta que el Q4 es la temporada más fuerte para nosotros, pues vamos a cerrar 2022 con por 4 o incluso más versus 2021, ¿no? Y además, bueno, el referente nos premió este año como una de las 100 startups más innovadoras y mejores startups de España, y bueno, lo decimos con humildad, pero con orgullo, ¿no? Pero con más orgullo todavía decimos esto que viene ahora, y es que lo hemos hecho todo durante todos estos años con apenas 250.000 euros de inversión, que la verdad creo que es un hito relevante. Entre Europa y América hay más de 50 millones de cazadores, o sea, y además y otros tantos miles de organizadores. O sea, el mercado de la caza es un mercado que es absolutamente desconocido porque es una actividad que no se practica en ningún estadio de fútbol el domingo a las 8 de la tarde donde todo el mundo lo ve. No, nosotros cazamos en horarios intempestivos, en zonas donde no hay nadie, como mucho te cruzas un ciclista, ¿no? Entonces, pero la realidad es que el mercado de la caza es 3 veces más grande que el food delivery. Y la digitalización es una ola que está llegando a todos los sectores y aquí también va a llegar, ¿no? Entonces, Hunty, pues lo que queremos es transaccionar toda esa pasta que hay ahí. Y estamos en ello, empezamos en España, pero nuestra visión es absolutamente internacional, ¿no? Ahora mismo, lo digo como es, somos un Shopify, que todos sabéis que es una herramienta de e-commerce, pero que nosotros hemos parcheado, hemos convertido en un marketplace donde la tecnología cuando ya no da más, metemos personas para que hagan eso, pero lo que necesitamos es convertirnos en una herramienta creada por cazadores para cazadores, ¿no? O sea, esto que tenemos ahora no nos vale. Y realmente tenemos la fiel convicción de que Hunty va a valer más de 100 millones en los próximos años. Y para ello, ahora mismo, en el estado en el que estamos buscando 750.000 euros. 750.000 euros, de los cuales apenas llevamos 3 semanas de ronda, llevamos el 27% ya transferido por
bueno, por nuestros socios actuales, porque tienen una confianza plena, estos founders de Power y otros tantos, clientes, algunos de nuestros mejores clientes, apenas hemos hablado con algunos, pero que la realidad es que algunos de nuestros clientes son los inversores de vuestros Venture Capital. Tenemos un sector donde la gran mayoría son ricos, y lo mismo con los organizadores, ¿no? ¿Y qué objetivos perseguimos con estos 750.000 euros? Pues bueno, la tecnología es una palanca, creemos en la tecnología y en el desarrollo de un buen producto como una palanca para escalar. Queremos penetrar en el mercado español muchísimo más de lo que hemos hecho, porque las cifras, o sea, hay un margen de crecimiento brutal, y además queremos internacional, y para ello necesitamos talento, ¿no? Con estos 750.000 euros tenemos 18 meses de runway, donde esperamos y estamos seguros que vamos a ser capaces de multiplicar la valoración de la empresa por 5. Tenemos un equipo, como decía antes, de 25 personas extremadamente comprometido, que tiene absolutamente todo el conocimiento, porque somos todos cazadores. Tenemos a los mejores, o bueno, posiblemente de los mejores emprendedores de España dentro de nuestro cap table, y comprometidos con él e implicados con el proyecto porque les apasiona. Y ahora mismo estamos buscando, pues, los inversores que compartan esa ambición, compartan nuestra visión y quieran acompañarnos. Entonces, contamos con vosotros. Muchísimas gracias. Genial, Fernando. Muchísimas gracias. Desde casa os avisamos de que tenéis la encuesta para poder decir si queréis conocer a Fernando o no. Por tema de tiempo te voy a hacer solamente una pregunta, y es que... ¿Solo una? Por tema de tiempo sí, has hablado mucho. En cuanto al tema de clientes, a día de hoy, ¿cuántos clientes crees que hay y cuánto estáis abarcando vosotros desde Hanti, básicamente? Bueno, o sea, clientes, desde luego, ya hemos comentado, hay cerca de 900.000 solo en España, 39 millones en Estados Unidos. En 2021 hemos tenido 1.313, si no me equivoco, y en cuanto a la parte de la oferta, trabajamos ahora mismo con 350 organizadores españoles, de los 1.000 que nosotros tenemos identificados, pero la realidad es que cuanto más piedra picamos, más organizadores encontramos, ¿no? Porque es un sector poco digitalizado, poco opaco, y que eso es una gran barrera de entrada, el conseguir con ellos. Pero la buena noticia de esto es que a esos organizadores que nosotros tenemos, prácticamente solo suponemos el 2% de las ventas de su negocio. O sea, que es que el margen de crecimiento es brutal. Genial. Una pregunta rápida, si queréis, para hacerle a Fernando. Pues vuelve a recordar, si quieres, cuál es el tamaño de la ronda, para que lo tengan claro. 750.000 euros. Y bueno, si me permites, Tony, antes estaba hablando con Fran de Successful, y me ha preguntado por la competencia, ¿no? Nosotros ahora mismo en España, bueno, somos los que más hemos crecido, somos los mejor posicionados, somos también igual de los que más hemos invertido. Ahora mismo hay en España cuatro competidores. Hago un poco de spoiler, estamos negociando la adquisición de uno de ellos, ya hicimos una durante el COVID, estamos ahora negociando la siguiente. Hay otros 2 competidores que son gente, insiders del sector y demás, y quizá esto os sorprenda un poco, ¿no? Pero uno de nuestros principales competidores en España es Milanuncios. Es surrealista. Pero si os metéis, os animo porfa que si tenéis en ordenador, metéis en Milanuncios, es increíble, vais a ver el volumen de oferta que hay. Efectivamente, ¿no? Bueno, ahí está Grupo Adevinta, ¿no? Que montan verticales. Hola, nos voy a hacer el exit. pero Milanuncios es uno de nuestros principales competidores, pero es verdad que nosotros, o sea, nuestra ambición va mucho más allá. O sea, España, no estamos aquí para esto, ¿no? Ninguno hemos dejado nuestro curro para quedarnos aquí. En Estados Unidos hay innumerables. El último ha cerrado una ronda de 3,2 millones de dólares en octubre, y bueno, se da una particularidad que nos hace sonreír cuando lo contamos, y es que España es origen y destino de cazadores a nivel mundial, ¿no? Si alguien quiere saber más, yo os lo contaré, ¿no? También es el mercado más grande en Europa, entonces eso está haciendo que todos los competidores europeos, pues cuando están queriendo entrar en España, pues al menos nos llaman, ¿no? Entonces somos la guapa del baile. Entonces estamos en ello. Por ello. Di que sí. En casa os damos 5 segundos de cortesía para que podáis terminar de decir si queréis conocerle o no a Fernando. 4, 3, 2, 1. Fernando, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. A ti. Y llegamos casi al final. Os habíamos prometido que teníamos una startup sorpresa y aquí lo tenemos. Juanjo, ven aquí. Prefiero que le des tú al siguiente y nos digas qué has venido a contarnos, básicamente. Venga, fenomenal. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo soy Juanjo Mestres, soy CEO y cofundador de Decycle.
Muchos habréis leído la carta que Larry Fink, el CEO de BlackRock, publicó hace un par de meses. En esa carta Larry Fink tiene una cita que a mí me gusta mucho, que dice: todas las empresas y todos los sectores se van a ver transformados por la transición hacia un mundo neutro en carbono. La pregunta es, ¿vas a liderar o vas a ser liderado? Y nosotros existimos justo para eso, para capacitar a todas las compañías a enfrentarse a esta revolución. Existimos porque necesitan ayuda. Necesitan ayuda porque las herramientas, las metodologías actuales para gestionar la sostenibilidad son caras, son complejas o son muy poco inteligentes. Y justo nuestra propuesta es la contraria. Nuestra misión es conseguir que gestionar la sostenibilidad en todas las compañías sea fácil, a bajo coste y de forma inteligente. Y cuando hablamos de inteligencia le damos dos acepciones: inteligencia de negocio, inteligencia de mercado, pues traerle valor financiero, e inteligencia en el análisis de datos, rapidez y fiabilidad. Esto lo conseguimos gracias a la herramienta que hemos diseñado, que sigue 3 pasos: medir el impacto ambiental de las compañías y de sus productos, mejorarlo a través de optimizaciones y recomendaciones inteligentes, y comunicarlo para extraerle valor, sea de negocio, financiero, regulatorio. Nuestro objetivo es conseguir que la sostenibilidad sea una commodity. Siempre, si lo tengo que contar en un one-liner, diría: queremos ser el Shopify de la sostenibilidad. Estamos en un momento muy parecido. Los últimos 30 años de los negocios se han definido por la transición digital, por toda esa transformación digital. Pero los próximos 30 incorporan el reto del desafío climático. Esa herramienta que hemos diseñado, por un lado, tiene un motor de inteligencia artificial que nos permite 2 cosas: ser cross-sector y ser cross-localización. Y por otro lado, en tan poco tiempo nos ha permitido ser la única herramienta española partner oficial de Naciones Unidas en medición y compensación de la huella de carbono. Lo cual nos permite entrar en un mercado que está en pleno crecimiento, que encima cada día es más evidente. Es un mercado que se supone que en 2025 va a representar 11.500 millones de euros. Es un mercado que está naciendo todavía. Estamos atacando este mercado en España, tenemos más de 70 clientes que confían en nosotros, algunos en Portugal y en Italia. Y aunque solo llevamos desarrollando poco más de un año, conseguimos lanzar un primer MVP a finales de septiembre de 2021, en poco menos de 7 meses hemos conseguido hacer los primeros 150.000 euros. Y además que nos concedan el Neotec por la capacidad tecnológica del proyecto, ¿no? Esto es posible, o nosotros creemos que es posible, primero gracias a un equipo de altísimo rendimiento, que está liderado por 3 socios que además encarnamos los 3 valores principales, o los 3 partes del core de la compañía, ¿no? Experiencia de usuario, que se refleja en mi persona y en todo mi background; ciencia de datos, que es mi socio Luis; y la capa de ventas en mi socio Jacobo. Tenemos una visión muy clara del futuro, que es captar toda la demanda que ya tenemos con un producto escalable, eficiente y con un equipo de ventas que permita captar toda esta demanda. Para eso estamos abriendo una ronda de inversión de 550.000 euros, que además vamos a apoyar en el Neotec que ya nos han concedido y en un ENISA. En esta ronda de inversión tenemos ya, contamos con 2 socios que para nosotros son muy estratégicos y muy importantes, que son Angels y Draper B1. Y hasta aquí, muchas gracias, creo que he sido más cortito que los demás. Pues muchísimas gracias, Juanjo, de verdad. Vale, yo quiero hacerte una pregunta para que a quien no haya acabado de entender lo que hacéis. ¿Qué valor tienen vuestros informes para las empresas? ¿Cuál es el valor, básicamente? ¿Qué ganan con esas métricas? Hay 3 valores principales, ¿no? Sí, ¿por qué los clientes se acercan a sostenibilidad? ¿Por qué es cool? No. Uno, porque tiene un valor financiero puramente. Tenemos 3 clientes en Italia que vienen solo porque si no presentan huella de carbono todos los años no le dan el crédito. Otro, que también es financiero. 30% de las licitaciones públicas en España ya piden huella de carbono. El año que viene 50%. Y de aquí hacia arriba. Regulatorio. En España ya es obligatorio para todas las grandes compañías medir y reportar todos los años. Ya es obligatorio para las medianas en Baleares. El año que viene medianas Cataluña. Y así hasta 2027 todas las compañías. Y por otro lado, captar negocio. Eres más cool al final. ¿Alguna pregunta por el público? Bueno, qué bueno. Vamos así, 1, 2, 3. Estás hablando de liderar el cambio y de la tendencia que hay, ¿no? Hacia sostenibilidad, hacia descarbonizar.
En cuanto a los socios que quieres tú también dentro del cap table, ¿estás buscando socios que también tengan esta mentalidad? ¿Estás buscando socios capitalistas? Porque al final Draper y Angels son socios muy potentes. El resto de socios que estás buscando son socios que tengan que ver con impacto, simplemente socios capitalistas que estás buscando dentro de... Buscamos socios, es una muy buena pregunta. Nosotros entendemos que si se incorpora un socio es porque tiene algo que decir. Y tener algo que decir requiere dos cosas, o entender el cambio, o entender que para un cambio también hace falta tecnología, hace falta rapidez, hace falta agilidad, o entender el mundo al que vamos, que es entender el mundo del impacto, ¿no? Intentamos aunar una de esas dos fuerzas. ¿Qué valoración estáis? 2,5 millones pre. Genial. Antes de darte paso, Marc, recuerdo a casa que te podéis decir que sí en la encuesta que tenéis habilitada, por si acaso se os olvidó que la tenéis ahí. Ya puedes seguir, Marc. Hola, yo soy Marc de Zubi Capital. Mira, te quería preguntar por tema de la competencia. ¿Qué competencia tenéis ahora mismo? Este es el mercado de la sostenibilidad y de la gestión de la huella de carbono, es un mercado que sobre todo se ha recogido en las grandes consultoras. Los Deloitte, los KPMG, los EY. Nosotros entramos con una propuesta súper sencilla, que es ahorrar un 90% del tiempo y ahorrar un 90% del coste. Lo que en Deloitte estás pagando a 16.000 euros, en Decycle lo vas a estar pagando a 1.600 euros. ¿Para el cálculo de la huella de carbono? Para el cálculo de la huella de carbono, para la generación de reportes, ¿vale? Eso es lo mismo. Ellos pueden ofrecer un servicio que nosotros consideramos caro y muy poco inteligente, pues son 3 meses de proyecto, al final te devuelven un PDF y ya ves a quién se lo chutas. Y la otra visión, que es la que consideramos nosotros, que consigas gestionarlo en 2 o 3 días, que puedas tenerlo monitorizado, que tengas recomendaciones inteligentes, que puedas reportarlo en función de cada stakeholder de una forma, ¿no? Que no necesites meter a nadie de diseño, que no necesites... esta es la principal competencia ahora mismo. Y la última pregunta por ahí arriba, Francho. Sí. Yo que vengo del mundo espacial, es una temática brutal, es una de las tendencias que estamos viendo. Satélites que se dedican solo y específicamente a monitorizar las emisiones sobre todo de metano, que hay una normativa de la Comisión Europea que se va a implantar y va a revolucionar la industria. Hasta donde yo sé, los datos en muchas ocasiones solo se pueden ver a través de satélites. ¿Qué tipos de datos utilizáis vosotros para cuantificar la huella de carbono y qué tipo de industrias cubrís en esa monitorización? Y es un poco donde comentaba el tema del motor que hemos conseguido crear, ¿no? Es una visión que además nadie de los que están haciendo herramientas le está dando. Nosotros trabajamos a la vez con más de 200.000 bases de datos. Lo que hemos conseguido es crear un broker de data que nos permite acceder a toda la información de cualquier factor de impacto. Trabajamos solo con datos secundarios, si conoces un poco el concepto, lo cual nos permite tener, independientemente del sector y con una cantidad de inputs de datos muy mínima, una fiabilidad del 95%. Genial. Te voy a tener que cortar, Francho, porque estamos fuera de tiempo ya, lo siento. Oye, muchísimas gracias, Juanjo. ¿A ti? Te doy esos 5 segundos de cortesía como siempre. 4, 3, 2, 1. Y llegamos a la recta final. Solamente deciros los siguientes eventos para que los tengáis en mente. El mes que viene, en la píldora formativa, contaremos con Pepe Aguel, de un fondo que algunos conocéis y otros no, que es PRVC, de la otra parte del charco. Y ya, para también avisaros de que se acerca en septiembre el Investor Day, el evento que hacíamos aquí, Mañana de Empresas vuelve, y os daremos más detalles pronto. Así que, para no quitaros más tiempo, eso es todo. Nos vemos el mes que viene, como siempre, el penúltimo jueves de cada mes, de 5 de la tarde a 6:30. Muchas gracias. Sí, lo.